Referencia en los medios informativos, el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, y luego que está vigente en el Perú desde 1995, y luego vamos a tener la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU del año 2007. De proteger las distintas manifestaciones culturales, como puede ser el quechua o las habituales manifestaciones culturales de la colectividad de la Comuna de Santiago, de poder, por ejemplo, preparar un chiriucho durante las fiestas determinadas, o poder realizar determinadas actividades típicas de esta comuna, vienen a ser protegidas por estos tratados internacionales y generando obligaciones al Estado. Entonces, diríamos, es el segundo gran momento de los tratados internacionales. Ahora bien, debe destacarse dos documentos que no tienen el rango aún de instrumentos normativos, pero que, vamos a ver, obligan también al Estado. Lo voy a explicar por qué. Es la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos del 96 y la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales. Aquí tiene importancia lo siguiente. Nosotros tenemos una norma, es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que otorga un efecto interpretativo a determinados instrumentos internacionales. ¿Eso qué significa? Que aquellos instrumentos internacionales que eventualmente no han sido objeto de adhesión o de ratificación por el Estado, pero sin embargo permiten esclarecer o precisar los alcances de las normas de la Constitución, entonces tienen que ser interpretados de acuerdo a esos instrumentos internacionales. Es una práctica que se ha realizado en el Tribunal Constitucional peruano y que además ha sido también realizada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estos instrumentos, si bien aún no son normativos, nos permiten esclarecer el alcance de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos culturales. Entonces diríamos, ahora bien, si esto es en el ámbito de los instrumentos internacionales, ¿qué pasa en la Constitución? En la Constitución, diríamos, se ha recogido de manera básica todos estos principios. Tenemos el derecho de acceso a la cultura, tenemos el derecho a la identidad cultural, la protección de la diversidad lingüística, y de modo que, diríamos, la Constitución reconoce los elementos básicos, pero es imprescindible referirnos a los tratados e instrumentos internacionales porque ellos establecen con exactitud el alcance de esos deberes que se tienen con los derechos culturales. Entonces, diríamos, los deberes que tienen las municipalidades con los derechos culturales no se acaban en la Constitución, empiezan ahí para poder desarrollarse de manera más prolija, mucho más exhaustiva en el ámbito de los instrumentos. Y todas nuestras manifestaciones culturales puedan ser protegidas por el Estado a través de normas, de medidas administrativas o de un presupuesto que posibilite de manera eficaz el ejercicio de estos derechos fundamentales. Ahora bien, paso al punto de los deberes constitucionales con estos derechos culturales. Yo en esto voy a tratar de ser exhaustivo y tratar de enfatizar en cuáles son aquellos deberes resultantes de estos derechos con referencia a cada uno de ellos. Estos deberes, por ejemplo, son deberes de respeto, de garantía, de protección, es decir, las entidades públicas están obligadas a respetar, a garantizar, pero me voy a detener en los derechos de protección. Es decir, los derechos culturales generan deberes de protección. ¿Qué significa eso? Que el Estado, la municipalidad, está obligada a establecer ordenanzas, normas, a establecer actos administrativos y a asignar un presupuesto específico para garantizar la protección de los derechos culturales, cada uno de estos aspectos que he mencionado. Ahora, la pregunta es, en este punto, el punto 7 que ustedes tienen en el desarrollo, en la estructura expositiva, ¿tiene la municipalidad competencias en materia de cumplimiento de los derechos culturales? Y la respuesta es categóricamente afirmativa. Diríamos, un aporte interesante de la Constitución del 93 es haber desarrollado, y con la reforma del 1994, la reforma constitucional, perdón, del 2004, este diseño constitucional va a llevarse a un extremo mucho más radical, es que tenemos una forma de Estado unitaria, pero a su vez descentralizada, lo que significa que las competencias del Estado para proteger derechos fundamentales se divide en el ámbito del gobierno central, del gobierno regional y luego del gobierno municipal, de las municipalidades. El punto de partida seguro aquí es
la definición constitucional del artículo 195, inciso 8, donde se establece: los gobiernos locales son competentes para desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de, entre otros, se dice cultura. Ahora bien, destaco de este punto es que la Constitución ha definido que el nivel de gobierno que originariamente detenta competencias en materia cultural no es la región ni el gobierno central, sino es la municipalidad. Aplica a los gobiernos regionales y también al gobierno nacional. El problema debe resolverse desde una lectura constitucional, es decir, una interpretación de estas normas, pero desde la Constitución. Es de destacar en esto mismo, yo señalaba el artículo 82, dice: las municipalidades en materia de educación, cultura, tienen competencias compartidas con el gobierno nacional y regional. Este es el problema. Entonces, lo que yo planteo aquí, y esto es seguro, y esta es la forma en que debe interpretarse las competencias en materia cultural, debe interpretarse de conformidad con la Constitución, lo que significa que el titular constitucional originario de las competencias en materia cultural son las municipalidades. Ahora bien, los gobiernos regionales pueden intervenir solo en el supuesto de que las municipalidades estén en imposibilidad de cumplir esas funciones por dificultades presupuestales o por razones técnicas. Por ejemplo, solo en ese caso, aplicando el principio de subsidiariedad, diríamos que la municipalidad distrital delega una competencia al gobierno, a la municipalidad provincial, o en su caso al gobierno regional, a efectos de que cumplan las competencias en materia cultural. Pero en principio diríamos que es la municipalidad la que es titular de las competencias en materia cultural. Ahora bien,